Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Y le voy a pedir a usted que abra sus Sagradas Escrituras, por favor, en el primer Evangelio, o en el primer libro, por favor, del Nuevo Testamento, que es según San Mateo. Por favor. Y yo creo que uno de los lugares donde siempre nosotros deberíamos de ser sinceros es en la casa del Señor, ¿verdad? Yo no sé usted, pero si algo puedo amar de una persona es que sea sincero. Dicen por ahí que es mejor una verdad que duela, ¿sí?, a una mentira y seguir viviendo en la mentira toda la vida. Perdón. Y aquí en la casa del Señor debemos de ser sinceros, amén. Cuando usted tenga Mateo, deme un fuerte amén. Mateo 11, por favor. Mateo 11. Y si no, ahí lo puede ver usted en las pantallas. Si usted no lo ha encontrado, aunque lo mejor es que usted abra sus Sagradas Escrituras, pero si no lo ha encontrado, dice la palabra del Señor. Y yo necesito que en esta mañana tomemos autoridad. Amén. ¿Cuántos van a tomar autoridad en esta mañana? ¿Sí? Tomemos autoridad y esta mañana digamos, vamos a descansar en el Señor. ¿Cuántos quieren descansar? Bien, dice la palabra del Señor y quiero que lo lea fuerte conmigo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y prended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Puede sentarse, por favor. Yo decía de que uno de los lugares donde verdaderamente debemos de ser sinceros es aquí en la casa del Señor. Hay mucha gente que no llora ni en sus casas y viene aquí a la iglesia haciéndose el fuerte. Y cuando viene aquí ni siquiera quiere llorar porque no quiere que los hermanos se den cuenta que tal vez está pasando un momento difícil en su vida. Y yo creo, hermano, que en este lugar es el mejor lugar para que nosotros realmente descansemos, nos despojemos. Este lugar es el mejor lugar para que usted llore. Y tal vez muchas veces no solo de dolor, sino que también de alegría por lo que el Señor ha hecho. Porque no solamente vamos a llorar cuando va mal, sino que yo he llorado cuando he visto la mano del Señor en mi vida. Usted no. Entonces, en este lugar es donde verdaderamente debemos de ser sinceros. Y yo quiero en esta mañana, y el Espíritu Santo de Dios me hablaba a mi mente y a mi corazón. Y ponía en mi corazón este versículo. ¿Sabe por qué? Porque muchos andamos cargados y trabajados. No muchos van a decir amén, pero se les nota a algunos. Y esta mañana lo que yo deseo compartir con ustedes es de que el Señor nos está haciendo una invitación a que descansemos. ¿Cuántos queremos descansar? El título de esta predicación es Descansemos. Hermano, yo creo que no hay nada más hermoso que descansar. ¿Sí? A mí me gustaría amanecer un domingo descansando, pero yo sé los compromisos no con ustedes, sino con el Señor. ¿Sí? ¿Cuántos en esta mañana queremos descansar verdaderamente? Ya ve que no todos, pero eso también me gusta. ¿Sabe por qué? Porque significa que una persona que quiera descansar está cargada. Y los que no dicen amén es porque no están cargados. Eso significa que no necesitan descanso. Pero en esta mañana, ¿cuántos queremos descansar en el Señor? Hermano, yo quisiera descansar en el Señor. Y el Señor nos hace una invitación en esta mañana a que descansemos en Él. Hay algo que no nos deja descansar, y lo decía, son las cargas. Todos los que estamos aquí estamos trabajados y cansados. Llevamos cargas, hermano. Esta semana, y por eso
también el Señor me hacía ver que hablara acerca de esto, y una mañana desperté, y desde que desperté este texto daba en mi mente y en mi corazón, daba en mi mente y en mi corazón. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros nos paramos acá, lo predicamos muchas veces, pero al primero que Dios quiere hablar muchas veces es al que le está dando esa palabra, ¿sí? Y Dios estaba hablando a mi vida que descansara. Créame, muchas veces nosotros tenemos un concepto de los pastores bien alto, ¿verdad? Que los pastores no sufren, no sienten, no duelen, no lloran. Pero el Señor me decía a mí: hijo, descansa. Y el Señor no solamente me dice a mí en esta mañana, sino que le dice a ustedes: hijos, descansen en mí. Y cuando nosotros hablamos de descanso, hablamos de confianza también. Porque yo no voy a descansar en alguien en quien yo nunca he confiado. Yo voy a descansar en alguien en quien yo he confiado. Y en la persona en la cual siempre yo voy a confiar es en nuestro Señor Jesucristo. Nunca voy a tener temor que Él se va a equivocar. Nunca voy a tener temor de que Él no va a querer lo mejor para mi vida. Su palabra dice que Él siempre tiene pensamientos buenos para usted. Entonces, si Él tiene pensamientos buenos para mí, ¿por qué me estoy preocupando por el mañana? Él ya sabe qué es lo que va a suceder el mañana. Él ya sabe qué es lo que le tiene preparado a usted para el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Él ya tiene su bendición preparada. Yo sé, y la palabra del Señor dice en el mismo evangelio, que cada día tiene su propio afán. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en esta mañana? Descansar en el Señor. ¿Cuántos queremos descansar en el Señor? ¿Sabe? Y hay veces que recuerdo que mi papá me decía en algunas ocasiones, mi mamá se ha de recordar, que él no era muy partícipe de ir a las playas, ¿verdad, mamá? En tiempo de vacación y todo eso, él decía: ¿para qué me voy a ir a tostar ahí? Me decía, mejor no voy. Y la gente dice: yo voy a ir a descansar allá a la playa, pero se da cuenta que cuando usted viene de la playa viene más cansado. Y yo veo aquí algunos hermanos que están cansados de descansar. ¿Sí? Pasa también. Hay algo que sucede en nosotros que toda la vida estamos cansados. Antes que iniciara la pandemia, todos estábamos cansados. Todos no teníamos el suficiente tiempo para dedicarle a la familia y a nuestro Señor. Pero luego que empezó la pandemia, ya no estábamos ocupados, teníamos tiempo, pero seguíamos cansados de estar en la casa. Y es que nos cansa a todos, todo nos cansa a nosotros. Sale un día soleado, nos cansa el sol. Llueve todo el día, nos cansamos que esté lloviendo todo el día. Tenemos trabajo, estamos cansados del mismo trabajo. No tenemos trabajo, nos cansamos de andar buscando trabajo. En fin, el ser humano siempre está cansado. Vea al que está a su lado, hay algunos hermanos que la presencia del Señor es tan fuerte que ya están descansando. Ya están dormidos. Decía el pastor general, un sueño santo, decía. Hay hermanos que vienen tan cansados a la casa del Señor y sienten tanto el descanso del Señor en este lugar que no pueden ni aguantarlo en sus ojos. Hermano, pero qué bello es, porque el Señor nos está haciendo una invitación a que descansemos en Él. Es más, hay algunas personas aquí en este lugar que ni siquiera sus padres pensaban en ustedes. Déjeme decirle que Dios ya había pensado en ustedes. Y si Dios ya había pensado en ustedes, Él sabe por qué camino los ha de llevar. Él sabe por dónde los va a hacer atravesar, pero Él estará con nosotros. Entonces en nosotros estaremos tranquilos, quietos, sabiendo que Él va con nosotros. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Descansar en el Señor. Yo recibía llamadas, se los decía hace un momento, de 3, 4 personas y me decían: pastor, ya no aguanto, me decían, ya no aguanto, quiero descansar de verdad. Muchos llevamos cargas en nuestras vidas. Muchos de nosotros, los problemas financieros no nos hacen descansar. No nos hacen que podamos tener una noche tranquila, que descansemos y que la noche sea reparadora. Se ha dado cuenta que, y lo puedo ver muchas veces los domingos, que muchos de nosotros
dormimos, nos despertamos y cuando despertamos como que no hemos dormido. Les duele el hombro, les duele la nuca. ¿Sí entienden la palabra nuca, verdad? Como que no hemos descansado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que necesitamos no solamente es dormir, sino verdaderamente descansar en el Señor. Entonces, muchas veces ni siquiera nuestros padres se acordaban de nosotros, ni siquiera a muchos les han dicho, ustedes un error fueron. Dios ya los tenía en sus propósitos. Entonces, si el Señor ya me tenía desde antes que usted y yo fuéramos tan lindos como el día de ahora, nadie dice amén, solo hermana, gracias hermana. Entonces, si el Señor ya sabía que íbamos a estar este domingo en este lugar, el Señor ya sabe de qué es lo que vamos a padecer el día de mañana, pero también ya sabe que nos va a dar una salida el día de mañana. Y recibí esa llamada de estos jóvenes y me decían, de verdad yo ya no aguanto, no puedo descansar. Y al final, pues no sé, te debo tanto. Otro me decía, tengo que llegar a una meta y no lo he logrado. Y ahora doy un testimonio de que una hermana me habló en esta semana y me dice, ayúdame a orar porque necesito llegar a mi meta. Y no está tan fácil, no se ve tan fácil todavía. Y al siguiente día me dice, mira, gracias por ayudarme a orar porque ya llegué a mi meta. Es que así es el Señor de bueno. Nosotros nos cansamos porque queremos, nos abatimos porque queremos, nos desgastamos porque queremos. El Señor ya tiene la solución para el día de mañana. Deje de estar preocupado. Cada día trae su propio afán. Mañana sigue afanado si usted quiere, déselo al Señor porque es para Él. El día de mañana sigue afanado si usted quiere, pero este día descanse. Vive el día a día. Vive el día a día. Si mañana va a haber una preocupación, mañana le van a llegar a la casa queriéndolo sacar porque no ha pagado. Dígale usted, yo mañana le voy a pagar. Yo no sé cómo, pero Dios me va a dar y mañana le pago. El que actúa en fe, Dios le respalda. Ustedes saben que estamos con la idea y con el propósito de querer levantar el templo en el otro lugar. Tenemos el terreno, pero no tenemos el templo. Y un día estábamos, agradezco a la hermana Ruth porque nos ha ayudado en muchas áreas. Y un día vino un arquitecto, un amigo de ella, y me dice, yo le quiero hacer una pregunta a usted, me dice. Hágala. Y usted, me dice, ya tiene la visión, me dice. Y yo le digo, sí, ya la tengo, ya sé qué es lo que quiero. Y esa visión fue encomendada a mi padre y mi padre a grosso modo me la explicó y yo le entendí, así que yo la tengo. Y me dice, es que mire, yo le voy a decir algo, me dice, y yo eso les quiero transmitir a ustedes también. Si usted tiene la visión, Dios siempre le va a dar la provisión. ¿De dónde? No sé cómo. ¿De quién? No importa. Pero si usted ya tiene la visión, Dios siempre le va a dar la provisión. Pero Dios no le va a dar la provisión si usted ni siquiera sabe cuál visión es la que quiere. ¿Sí? Pero esta mañana, amado hermano, descansemos en el Señor. Muchos andamos cargados porque ya no aguantamos a la esposa, al esposo. ¿Cuántos dicen amén? Ya ve que no son sinceros. Y no dicen amén porque la tienen al lado, ¿verdad? O lo tienen al lado. Sí, no vaya a ser que no le den almuerzo. Otros estamos cargados porque ya no aguantamos la enfermedad en nuestra vida. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces salimos de una enfermedad y entramos a otra? Salimos de la otra y entramos a otra. Farmacia nos deberían de decir porque en la cartera solo andamos medicina. Se nos olvida las llaves de la casa, el celular, la Biblia, pero la medicina no se le olvida, siempre la anda ahí. Y muchos no descansamos en el Señor por todo lo que sucede en nuestra vida. Y yo no estoy diciendo con esto, no quiero contradecirme, porque la palabra del Señor dice que nosotros en esta tierra íbamos a tener tribulación. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo.
¿Qué estaba diciendo? En el mundo iban a tener cualquier tipo de dolencia, cualquier enfermedad, cualquier escasez, pero confíen, yo soy el gran yo soy el proveedor, yo soy el sanador. Confíen, descansen en el Señor. Yo no sé cuál es la carga que usted ha traído y no me la cuente a mí. Cuéntesela al Señor. Un día de esto me habló una persona y se lo digo con todo mi corazón, se lo agradezco que me haya hablado, y me dice: pastor, me dice, estoy hecho pedazos, no puedo descansar, me dice. Tengo un dolor en la cabeza, hasta la espalda, es pura tensión, es puro estrés, debo no sé cuánto, ya me atrasé tantas fechas de pagar, me dijo, se me va acumulando más. Pero ¿sabe qué? Me dice, yo no le estoy hablando para pedirle a usted, yo le estoy hablando solamente para que usted me ponga atención, me dice. Yo le estoy hablando para que usted escuche lo que yo estoy pasando, y no para que tal vez me diga una palabra de consuelo o hable en lenguas, no, solamente para que me escuche. Y es que eso pasa en nuestras vidas. Muchas veces andamos tan cargados que lo único que necesitamos es hablar con alguien. Y yo no digo que usted acuda a mí, yo no digo que eso sea malo, es bueno, y cuando usted necesite, se lo prometo que yo voy a estar. Pero antes que usted venga a mí, hable con el Señor, descárguese con el Señor. El Señor todo lo sabe, el Señor todo lo conoce, el Señor sabe que usted no va a aguantar, el Señor sabe las cargas que ustedes andan. Hay hermanos que se notan que andan cargados porque hasta jorobada les ha salido. Andan tan cargados. Otros andan tan cargados que vienen a la fuerza arrastrando los pies a la iglesia, y cuando están aquí no quieren ni entrar, preguntan: ¿me voy o me quedo? ¿Qué hago? El Señor lo hará descansar en esta mañana. Sabe, nosotros en los evangelios encontramos muchas veces que Jesús se encontró con muchas personas necesitadas. ¿Cuántos necesitados del Señor hemos venido? Yo sí necesito del Señor como no tiene idea. Y no solo para que me dé, sino para que me componga también. Usted necesita del Señor para que lo componga, ¿vea? Yo necesito del Señor en todas las áreas de mi vida. Le digo: Señor, ayúdame, sin ti no lo voy a lograr. Pero nosotros vemos en los evangelios que Jesús se encontró con mucha gente necesitada, como los que habemos en este lugar. Pero Jesús no solamente se encargaba del área espiritual, porque muchos podemos decir: sí, pero esa palabra está hablando que Jesús nos va a hacer descansar porque nos va a quitar el pecado. Claro que nos quita el pecado, y eso nos carga también. Andar el pecado encima, andar escondiendo el pecado, nos carga. El que anda en pecado siempre anda cargado, continuamente en pecado, siempre anda cargado. Pero nosotros vemos a un Jesús que no solo le interesaba en decirle: fulano de tal, te voy a quitar los pecados. No, también les daba conforme a lo que necesitaban. Si necesitaban comer, Jesús les daba de comer, y después les decía: vete y no peques más, has sido sana, has sido salva. Si alguien llegaba cojo, le decía: sos sano, pero vete y no peques más. Le sanaba el dolor y le sanaba la carga del pecado. Y muchos podemos decir: esa palabra solo dice que el Señor nos va a hacer libres, o nos va a hacer descansar de nuestros pecados. Amén, nos va a hacer descansar de los pecados que habíamos cometido, pero también de las necesidades que nosotros teníamos. Jesús es integral. A Él no solamente le importa el alma, también le importa el cuerpo. ¿Por qué dice entonces que cuidemos el templo si es la morada del Espíritu Santo? También le interesa. Entonces Jesús en esta mañana está en este lugar, y está aquí para hacernos descansar. Hay muchos que ya no aguantan a sus hijos, ¿sí? Es una carga también. Tal vez no porque sean mal portados, tal vez porque le quiera pegar día y noche, que sea un vago o un borracho quizás, pero simple y sencillamente quizás muchas veces ni siquiera quieren venir a la casa del Señor, y usted lleva esa carga. Señor, ¿hasta cuándo mi hijo va a entender?
Mi hija, ¿hasta cuándo, Señor, va a dejar a ese sinvergüenza? Y eso nos va cargando también. Pero el Señor en esta mañana nos va a hacer descansar, diga conmigo, de todo. Vamos, tome autoridad. Hay muchos que está fuerte el Espíritu Santo que ya descansaron en este momento. Diga conmigo, Señor me hará descansar. Hermano, tiene proyectos usted y está afligido que no le van a salir. Diga, Señor, yo voy a descansar si esto es tuyo. Su hijo no le hace caso, su hija no le hace caso. Diga conmigo, Señor, yo voy a descansar en ti, yo te lo entrego si es tuyo. Usted necesita un trabajo o necesita que en su trabajo le vaya bien, llegar a sus metas. Diga, Señor, yo voy a descansar en ti. ¿Por qué me afano por el día de mañana? Si mañana va a tener su afán también. Unos no podemos dormir por estar pensando en el día de mañana, y el día de mañana trae el afán. Entonces mejor no pensemos, descansemos en el Señor. Yo lo decía hace poco con el hermano Mardo y con otros hermanos, que los domingos, más que otro día, me agarra insomnio, no puedo dormir en la madrugada, me termino durmiendo un ratito por estar pensando qué es lo que voy a hablar con ustedes, qué es lo que Dios va a transmitirles a ustedes, porque sé que es un compromiso muy grande. Pero el Señor me decía, descansa. Antes yo decía, yo no sé cómo hace mi papá, no sé cómo hacen los predicadores, nunca se les acaban los temas, y yo con un tema ya pensaba que se había acabado la vida. Y algo que me ayudó mucho es a vivir el día, hermano. Usted me puede decir, pastor, disculpe, yo soy un empresario, yo no puedo vivir el día a día. Descanse en el Señor, hombre. Si Dios lo bendijo ahora, lo va a bendecir mañana, hombre. Pero vamos, si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Pero descanse en el Señor, descanse en el Señor. Otros estamos preocupados porque nos van a quitar del trabajo. No los van a quitar del trabajo. Si Dios dice que no lo van a quitar, no lo quitan. Se va a ir el jefe o se va a ir hasta el dueño, y usted se va a quedar como dueño de esa empresa. Pero descanse en el Señor. Y quizás usted va a decir, que aburre con descanse, y se va a ir cansado de que yo le esté diciendo que descanse. Pero descanse. No hay nada más hermoso que descansar en el Señor. Jesús, en una ocasión, usted sabe que Jesús 100% Dios, pero también 100% hombre. Tuvo miedo, tuvo sed, tuvo hambre, fue tentado, pero no cayó. Y Jesús, en una ocasión, pasando el mar de Galilea, lindo ese lugar, un día vamos a estar todos juntos allá, pasando aquel mar en una barca pequeña, aproximadamente de 8 a 10 personas, se acostó allá en la parte de atrás. Daba cansado. Que muchos pensamos que Cristo no se cansó. Sí se cansó, no fue hombre, pues. Y eso es lo que pensamos muchas veces. Los pastores no se cansan. Y lo que yo les decía al inicio, también nos cansamos. Los predicadores no se cansan, también nos cansamos. Un día lo voy a pasar a predicar. También ustedes creen que nosotros somos superhéroes. No somos superhéroes. Sentimos, nos duele cuando alguien nos traiciona, cuando alguien dice algo que no dijimos, nos duele. Pero ¿qué vamos a hacer? Seguir adelante, descansando en el Señor. Y Jesús, en esa ocasión, siendo 100% hombre, se acuesta en la parte de atrás y se levanta una tempestad en aquel lugar. Y los discípulos también yendo cansados, pero no podían descansar porque no sabían en quién habían confiado. ¿Ustedes saben quién ha confiado? Entonces descanse. Si usted sabe en quién ha confiado y que ha puesto su confianza en el Dios de Israel, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, no le va a hacer falta nada. Va a lograr lo que tenga que lograr. Va a llegar hasta donde tenga que llegar.
Dios va a quitar de su camino a los que son tropiezo, pero descansa en el Señor. Y Jesús, estando en aquel lugar, cansado, se recostó y se durmió, como el hermano que tiene usted a la par en esta mañana. Y estando en aquel lugar se levantó una gran tormenta y los discípulos desesperados, los discípulos con temor, con miedo. ¿Cuántos tienen miedo? ¿Cuántos tienen temor en esta mañana en este lugar? Pero esta mañana nos vamos a ir diciendo: voy a descansar en ti. Voy a descansar en ti. No se preocupe de dónde, el Señor lo va a hacer. Y eso no lo digo yo, eso lo ha dicho Él. Nunca te dejaré. Así como estuve con Moisés, estaré contigo donde quiera que ustedes. Y los discípulos afanados le decían: maestro. Gritaban: maestro. Diga conmigo: maestro, sálvame que perezco. Así hemos de decir muchos. Se lo he dicho cantidad de veces al Señor: Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué no otro? Señor, sálvame que perezco, ya no aguanto, siento que me hundo como Pedrito. Ayúdame. Y ahí viene el Señor para darme descanso. El Señor va a dar descanso en esta mañana, ¿amén? Y quiero explicar algo también. ¿Cuántos de los que estamos acá crecieron allá en el campo? Pocos son los que nacieron en el campo, ¿eh? ¿Cuántos fueron ganaderos? Nadie. Una vaca tenía la hermana, dice, entonces era vaquera, hermano. Hermano, y cuando nosotros vemos este texto, quiero que me acompañen, no cierre su Biblia, acompáñenme, o los muchachos me lo ponen en la pantalla. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Antes que vayamos a lo de los ganaderos, el Señor nos está haciendo una invitación a que vayamos a Él. Muchos estamos diciendo: Señor, yo estoy cansado, nunca puedo descansar, nunca me siento descansado. ¿Sabe por qué? Porque usted está corriendo a los brazos equivocados. El Señor está diciendo: vengan a mí. No está diciendo: yo voy a ir. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el Señor necesita que nosotros depositemos nuestra confianza en Él, que le busquemos cuando no podemos. Nosotros creemos que el Señor es malo y que el Señor está con un garrote, porque el Señor, ¿cómo me tiene a mí? Ni modo, bravo, voy a tener que ir yo donde el Señor. No, hermano, si el Señor le da igual si usted va o no va. El que va a descansar es usted, Él siempre está descansado. Entonces yo, cuando estoy cansado, ¿qué debo de hacer? Correr a sus brazos. Lo primero que dice es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Dónde debe ir usted, hermano? A sus brazos, a los brazos del Señor. Y dice: y yo os haré descansar. Después dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Descargué una imagen, tal vez los muchachos la pueden poner ahí, tal vez en la transmisión, no sé si se podrá poner también. ¿Cómo se llama eso? Ya ve que hay varios que nacieron allá en el campo. Sí. Yo nunca, ni siquiera, o sí me subí a un caballo. Ah, sí, vea. Pero ni me acuerdo. Nunca me he subido a una vaca. ¿Cuántos se han subido a una vaca? Nada, nunca. Pero sí la han comido. Hermano, y esto es un yugo. Uno cuando predica, yo nunca he conocido esto, pero uno cuando predica, uno se hace jardinero, se hace constructor, se hace de todo aquí. Tiene que investigar para poder decirlo. Así que estuvimos más o menos investigando, y esto es lo que se les pone a los animales para que hagan un trabajo. Y lo que hace el empresario, el ganadero, o como usted le quiera llamar, es que
pone a un experimentado, a un buey experimentado, con uno pichón, diga conmigo, pichón, a uno nuevito pues, para que el viejo le enseñe al nuevo, para que el viejo le diga qué paso es el que debe de andar. La palabra del Señor dice que es mejor el trabajo de dos que el de uno. El Señor nos está diciendo a nosotros y nos está enseñando y nos dice: llevad mi yugo. Pero ese volado se ve pesado. Imagínese usted cargando ese volado. Usted se va a sentir más cansado. Pero el Señor dice más adelante: mi yugo es fácil, mi yugo es ligero. ¿Sabe por qué? Porque cuando agarramos eso, o cuando los empresarios o los ganaderos llevan esto, tienen que colocar a dos animales. Yo no le estoy diciendo que usted es animal, no me vaya a malentender, ¿sí? Lleva a dos animales. Uno no hace nada, pero lleva a dos. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Toma mi yugo. Le está diciendo a usted que bote el yugo que usted anda. Usted lo siente pesado porque es suyo. Usted se siente enfermo porque usted dice: es que mi enfermedad no me deja. Eso no es suyo. Bótelo en esta mañana. Usted déselo fuerte porque es para el Señor. Usted dice: es que mi problema, es que mi marido no se convierte. Déjelo, es del Señor, no es suyo. Y por eso es que nosotros nos sentimos cargados. Y en el libro de Jeremías dice que nosotros hemos aprendido a llevar yugos de esclavitud, yugos del pecado, yugos de la enfermedad. Pero Jesús nos está haciendo una invitación: que nos acerquemos a Él, que botemos nuestro yugo y que tomemos el de Él. ¿Sabe por qué? Porque en ese yugo no solo lo vamos a tomar nosotros, sino que en ese yugo va Cristo Jesús con nosotros también. Entonces, por eso dice Él: mi yugo es fácil, mi yugo es ligero. Suelten el que andan. Tal vez yo no he dicho, tal vez lo que usted está pasando en este momento, pero usted lo sabe, y el Espíritu Santo del Señor se lo está haciendo saber ahorita. Suéltelo, suéltelo. Diga conmigo: esta mañana lo voy a soltar. Pero hágale así con las manos, si no, es que no lo quiere soltar. Dígale al que está a su lado: suéltelo, hermano, se ve jorobado. Cada uno de nosotros andamos cargas en una manera figurada. Cuando nosotros entremos por esas puertas, siempre se los digo, traigamos dos cosas: un corazón agradecido, alabanza al Señor, y dejemos las cargas ahí. El Señor habla en este lugar: si usted quiere y a usted le encantan sus cargas, las agarra cuando se vaya. No se preocupe, nosotros botamos esos bultos que ustedes andaban ahí. Pero eso sucede, todo lo hacemos nuestro. Por eso no hemos aprendido a descansar, porque creemos que es nuestro. Esta mañana vuelva a hacerle así conmigo: quitar el yugo. Los que no lo hacen es porque no tienen carga. Gloria a Dios. Oren por los que sí tenemos. El pastor siempre nos enseñó, el general, a que tomáramos autoridad como hijos de Dios. Y muchos queremos dejar la carga, pero queremos que el pastor me la vaya a quitar. Que el diácono que está en la puerta quiere que le quiten. No, usted hágalo. Vengan a mí, dice, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo, bote su yugo y agarre el del Señor. De algo estamos seguros: que Cristo jamás nos dejará. Que si nosotros vamos con Cristo, Él nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros. Entonces nosotros vamos a aprender a descansar en su presencia. Muchos tenemos yugos de tristeza en nuestros corazones. Ha embargado una depresión, una tristeza que no sale de nuestros corazones. Esta mañana digamos: fuera la tristeza. Otros llevamos yugos de rencor, otros llevamos yugos de odio. Y por eso nos sentimos cargados, porque el pecado nos carga.
¿Se ha dado cuenta que como nosotros ya somos hijos de Dios, amén? Ya no podemos pecar a gusto. Hay algunos que le dicen: Señor, quiero pecar a gusto. Ya no puede, porque usted es hijo del Señor. Entonces aprenda o aprende a llevar esa carga del pecado. Pero esta mañana el Señor le dice: botá la carga del pecado, botá la carga del dolor, del sufrimiento. Muchos no pueden perdonar a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, porque le quitaron un terreno, porque le quitaron un chicle, y todavía se recuerdan de eso. El chicle dejó de existir hace años, pero usted lo lleva en su cabeza. Bote todo lo que lo carga en esta mañana. Todos los que quieren ser libres, levanten sus manos en esta mañana. Diga: Señor, quiero descansar en ti. Quiero descansar en ti. Todos en esta vida llevamos cargas. Tal vez para usted es fácil, es sencilla. Ahorita, antes de iniciar el culto, me dice un hermano: no puedo ir al culto, hermano, me siento mal de salud. Pero ¿sabe algo? Me dice: agradezco al Señor por la carga que llevo, pero yo quiero ser libre, me dice. Y eso es lo que nos hace falta, correr a los brazos para poder ser libres. Pero esta mañana yo sé que el Señor nos va a hacer descansar. Yo cuando decían de eso del yugo, yo no entendía. ¿Y qué es eso del yugo? Pero ahora usted lo ha entendido. Usted bote su yugo y agarre el yugo del Señor, porque es ligero, porque es fácil. Y todos en la vida, todos los que estamos acá, estamos cargados. Quizás para la hermana pueda ser fácil la carga que yo llevo, pero para mí puede ser difícil. Es que Dios nos lleva como Él quiere a cada quien. Y usted, en vez de criticar a aquel, mejor ayúdele. En vez de estar diciendo: este es un gran llorón, este que no aguanta, dígale: toma el yugo del Señor y vas a ser libre. Y otros pueden estar maquinando, y otros pueden estar pensando: este como no tiene problemas, bien fácil lo dice. Aprendamos a confiar en el Señor en los problemas. Es que uno no va a confiar en el Señor cuando las cosas van bien. Debería de, pero en los problemas es donde verdaderamente se ve quién es el que confía en el Señor. Entonces no es que sea fácil decirlo, porque decirlo es fácil, pero vivirlo es difícil. Pero ¿qué más nos queda? ¿Dónde más iremos? Dijo aquel: solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿dónde más iremos? ¿Dónde más? Mejor agarro el yugo del Señor. Lo agarro. Y ese van dos ahí: usted y Cristo Jesús. Usted lo puede dejar, pero Cristo nunca lo va a dejar. Usted lo puede abandonar en un momento, pero Cristo siempre va a estar ahí. Él le va a llevar el paso, Él le va a enseñar por donde usted debe de andar, Él le va a decir por donde usted debe de correr, por donde debe de caminar despacio. Pero tenga confianza y aprenda a descansar en el Señor. Dice el Señor: vengan. ¿Sí? Es la primera invitación que nos dice: venga. ¿Cuántos hemos venido al Señor en esta mañana? La segunda invitación que Él nos dice es: pónganse. Nos ponemos el yugo de Él y botamos el de nosotros. Y el tercero que nos dice es: aprendan. Diga conmigo: aprenda. Dice la palabra del Señor: y aprended de mí, que soy manso y humilde. Vea al que está a su lado y dígale: usted tiene cara de manso y de humilde. Dígale, no le vaya a decir otra cosa. Mejor dígale: usted tiene cara de humilde, dígale. Porque ustedes son demasiado malías. Como yo me llamo Elías, chiquito me decían Malías, pero ustedes son más malías que Elías. Entonces Él dice: aprendan. ¿El qué debemos de aprender? A ser mansos y humildes. ¿Se ha dado cuenta que las personas que son mansas, las personas que son humildes, viven tranquilos?
Tal vez no es que sean conformes, pero viven tranquilos. En su trabajo le pueden seguir gritando, el jefe le puede seguir diciendo de todo, pero como es manso y humilde, vive tranquilo, no se carga. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Aprendamos de Él, que Él es manso y que Él es humilde. Si una cosa nosotros debemos de imitar es a nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros solo queremos que el Señor nos dé, pero nos cuesta imitarlo y decir: Señor, yo voy a ser manso, Señor, yo voy a ser humilde como tú lo eres. ¿Cuántos pueden decir conmigo: yo voy a ser manso y humilde? Hermano, y cuando nosotros decimos ser manso, pensamos que es ser dundos. Lo dije porque usted ya había pecado, ya lo había pensado. Así que lo hago pecar conmigo. ¿Sí? No, hermano, ser manso es ser tranquilo. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que es demasiado tranquila? A mí me da cólera también la gente que es demasiado tranquila. Pegar un coscorrón uno para que corra. Camina, hombre. Pasa. Hace. Demasiado también se pasan. Pero una persona que es mansa es tranquila. ¿Y cuándo se ve si es tranquila? Cuando la cosa se pone. Cuando le están gritando a usted, ahí se ve si es cierto, si usted es hijo de Dios y si es manso. Cuando le están pitando lo que no deberían de pitar, cuando le están recordando a su Santa Madre, ¿qué es lo que hace usted? Le saca la mano y le dice: Dios te bendiga. A ser tranquilo, ¿sí? El que es tranquilo no se carga, hermano. A ser pasivo, a ser apacible, que no se altera por lo que está sucediendo. Eso es ser manso. Que no es arrogante. Cristo no era arrogante. Cristo tuvo para ser arrogante si Él era todo, era Dios. Pero no fue arrogante ni aún con aquellos que se oponían en contra de Él. Entonces Él está diciendo: aprendan de mí a ser manso, a ser tranquilo. Dígale al que está a la par, agárrele al suave, hermano. Ya muchos ya se quieren ir, no están mansos. ¿Sí? Y lo otro que Jesús dice: y humilde. Cuando nosotros pensamos humilde, siempre pensamos en una persona pobre económicamente. ¿Sí? Porque hay personas que son pobres mentalmente, tienen mucho dinero, pero son pobres mentalmente. ¿Sí? Pues nosotros pensamos que cuando decimos, o se ha fijado que a veces hay una casa y nosotros decimos: qué humilde se ve esa casa. Esa casa no es humilde. Las cosas no pueden ser humildes. Nosotros somos humildes. ¿Y qué significa ser humilde? Tener la capacidad de reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que nunca le gana a uno? Todas se las puede, todas las sabe. ¿Ya fuiste a dónde? Ya fui y tomé café. Es más, ya fui y ya vine. Todas se las pueden. Seamos humildes. Hay gente que no le gusta que le digan sus debilidades en sus trabajos. Cada vez que alguien se acerca y le dice: mira, lo que hiciste no está correcto, o tal vez lo que estabas haciendo no lo estás haciendo de la mejor manera. Sí, pero es que decirle a aquel: sea humilde. ¿Sí? El Señor nos está diciendo: aprendan de mí a ser manso y humilde. ¿Y por qué lo dice? Porque el que es como Cristo va a aprender a descansar en Él, a no llevar cargas que no le pertenecen. Hermano, muchos de los que estamos aquí, por no decir el 99.99.99 si existe, llevamos cargas que no son ni siquiera de nosotros. En el ministerio muchas veces uno se carga por problemas que ni son de nosotros. Tenemos muchos compromisos, nosotros debemos de pagar muchas cosas. Y yo le digo al Señor, hay veces que cuando recién iniciaba, yo le dije al Señor: Señor, yo no me quiero estar preocupando por lo que no es mío. Es tu casa, tú vas a dar. Pero aún así a veces ahí está uno preocupado. ¿Y por qué lo digo? Porque también a usted le pasa. Usted se preocupa por lo que no es de usted. Ay, déjelo, hombre. Ay, déjelo. Aprendamos a descansar en el Señor. ¿Cuántos vamos a descansar en el Señor?
Rápidamente para terminar, acompáñenme por favor al libro de Salmos 43:5. El libro de Salmos 43:5. Mire lo que decía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y eso lo decía el salmista, y ahora nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Por qué se abaten? Ese era un diálogo que tenía el salmista con él mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Confía en el Señor. Si Él es nuestra salvación, ¿por qué de atemorizarme a lo que puede hacer el hombre? Si Él es mi salvación, ¿por qué de atemorizarme de los que se levantan en contra de mí? Aunque muy el presidente pueda hacer, aunque el que usted quiera que tenga cuello, que usted diga, no importa. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dios es quien pelea por mí. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Confiar en Él. Sí, confiar en Él, que Él es el que me va a dar la salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmo 56 también: en el día que temo. ¿Cuántos temen acá? ¿Cuántos tuvieron temor? ¿Cuántos siguen teniendo temor? El temor muchas veces siempre va a estar. Hay muchas personas que satanizan el temor. Si usted tiene temor, no es hijo de Dios. El temor llega a nuestras vidas y somos de hueso y carne. Llega. Pero miren lo que dice el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Usted confía en el Señor? Confía en el Señor. Confía que el Señor lo sacará de donde usted se ha metido. Confía que el Señor lo exaltará. Confía que el Señor le sanará. Confía que el Señor hará posible las peticiones de su corazón. Entonces el Señor, el salmista, está diciendo: yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he de confiado, no temeré. Diga conmigo: no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y para terminar, vaya conmigo por favor a Filipenses 4. Filipenses 4. Todos los que verdaderamente esta mañana están descansados, pónganse de pie por favor. Filipenses 4, 6 y 7. Pero todos los que están descansados, pónganse sobre sus pies por favor. Vea al que está a su lado. Véalo, no le va a cobrar ni nada. ¿Se da cuenta que ya no tiene el mismo rostro? ¿Se da cuenta que ya ni siquiera es el mismo? ¿Cuántos verdaderamente se sienten descansados por la palabra del Señor? No por lo que yo digo, porque yo quién soy para hacerlo descansar. Yo más cargas le voy a dar a usted. No, ¿quién se siente verdaderamente descansado por la palabra del Señor? Levante la mano todos los que están descansados en el Señor. Así como cuando usted se acaba de despertar. Vea cómo le hace cuando se acaba de despertar, ¿verdad? Y después de ese estirón uno se siente rico, que le truena toda la espalda. Pero mire lo que decía el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos la paz de Dios en esta mañana? Cuando tenemos la paz del Señor, nada ni nadie nos la puede robar.
Porque lo que Dios nos ha dado, nadie lo puede robar. Así como dice aquel coro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El gozo que Cristo me lo dio, ni el mundo me lo puede quitar. Y esto es una realidad. Recuerde, mientras hay vida, hay esperanza. Eterno Dios Santo de Israel, gracias Padre eterno por esta oportunidad que tú nos has brindado, Señor.